tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Hay alguien aquí que quisiera ser el especial tesoro de Dios? ¿Tú? Le voy a pedir que se vayan poniendo de pie. Sirve de que de aquí pasamos a todos los que quieran ser el especial tesoro de Dios, que se vayan poniendo de pie. Qué bueno que todos, gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bueno que todos queremos ser. ¿Se imagina lo que eso significa? ¿Se imagina? Miren, Dios tiene una promesa, y la promesa de Dios dice Dios, honraré al que me honre. Honraré al que me honre. Y se imagina usted lo que significa que el que a su voz se hace la luz, a su voz se hace la paz, a su voz se levanta uno, aunque lleve 4 días de muerto. Lo que significa que Él lo honre a usted. Que Él honre a usted. Que usted fuera el especial tesoro de Dios. Grandioso, estupendo, magnífico, magnífico. Bien, con este propósito, con esta intención, vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios. Vamos a leer este pasaje, hermanos, porque pues hemos sido muy avisados por parte de toda la palabra de Dios, del mismo Cristo Jesús. Hemos sido muy avisados acerca del gran engaño que está ya en estos tiempos. Ya está en estos tiempos. Y vamos a leer un pasaje relacionado con eso, y luego seguiremos escudriñando la palabra del Señor. Y miren cómo Dios acomoda todas las cosas, sin ponernos de acuerdo los de la alabanza y yo. Ellos estuvieron hablando de eso, de ese punto, del punto de renuévame, Señor, yo quiero algo que te agrade a ti, que te agrade, Dios. Y eso es lo que queremos todos. Todos, eso queremos. El pasaje está en 2 de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 2. Los primeros 10 versículos. Quienes puedan acompañarme en la lectura, puede ser muy bueno para todos. Y dice aquí la palabra del Señor, hermanos, dice, bueno, tiene un título, habla de falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios
no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio? ¿Perdón? Sí. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío de Dios. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Disculpen que no traje mis lentes y ando aquí leyendo muy despacito. Hay algo muy importante que tenemos que saber, que es muy sencillo darnos cuenta de si algo procede de Dios o si procede del engañador. Muy sencillo. Si no concuerda enteramente con la palabra de Dios, no es de Dios. No es de Dios. No es de Dios. Es una cuestión muy importante que no podemos perder de vista para que nosotros mismos no resultemos desviados, nosotros mismos no resultemos engañados. Saben que el demonio ha sembrado muchas mentiras para engañarnos. Y una de las mentiras que ha sembrado es el concepto que se le ha dado en llamarla hipergracia. Es decir, que la gracia de Dios está sobre todo lo demás, muy encima de todo lo demás. Esta teoría habla de que pues ya no es necesario el arrepentimiento. Habla de que ya no es necesario que nos pongamos a cuentas con Dios, porque Dios en su gran bondad nos perdona todo. Todo pecado, pasado, presente y futuro, ya ha sido perdonado según ellos. Por lo tanto, no hay necesidad de ponerse a cuentas con el Señor, porque pues ya todo está perdonado. Por lo tanto, no estamos obligados a seguir la palabra del Señor porque ya todo está perdonado. Fíjense que precisamente la primera división que hubo entre los cristianos
se debió a una de estas mentiras. Hasta el siglo V, toda la cristiandad eran uno solo. Pero una parte de la cristiandad empezó a decir que María tenía supremacía sobre el mismo Dios y que por lo tanto nosotros debiéramos de acudir a ella, porque ella, diciéndole a Jesús, lograríamos todo. Y hubo otra parte de la cristiandad que dijo, no es posible eso, no es posible. Y así surgió, por querer imponer esta supremacía, la primera división del cristianismo. Y de allá, del lado oriente de Europa, parte de Asia, quedaron los ortodoxos. Y de este lado quedaron, ya saben quién. Pero fíjense, por ejemplo, en palabras del Señor Jesús, en relación a este hecho, el Señor Jesús, ya dentro de sus 3 años de ministerio, regresó al lugar donde había crecido. Regresó a Nazaret. Y ya sabemos lo que dice la palabra. La palabra dice que allí el Señor no pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Lo iban a desbarrancar, lo iban a tirar a la barranca. Pero cuando él estaba en la sinagoga expresando la palabra de Dios y con una intención de como decirle, pues ¿quién te crees que eres? Porque ahí mismo se comentaba, bueno, ¿que no es este el hijo del carpintero? ¿Que no están aquí entre nosotros su mamá y sus hermanos? Pues ¿quién se cree? Pero en ese afán resulta que vinieron a la puerta de la sinagoga su mamá y sus hermanos, porque en ese tiempo ellos mismos no creían en él. Y entonces alguien con este propósito de descalificación, le dice, ¡hey! Aquí te buscan tu mamá y tus hermanos. Y es importante recordar las palabras que Cristo Jesús dijo en esa ocasión. Dice la palabra que Cristo Jesús, extendiendo su mano hacia todos los que lo estaban oyendo, dijo, he aquí mis hermanos y mi madre, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi madre. Esa es la familia de Dios. Esa es la familia de Dios. Todos los que hacen la voluntad de Cristo Jesús, de Dios Padre que está en el cielo, somos la familia de Dios. Eso somos. Miren, vamos a ver un versículo en la NTV. Es el versículo 4 del libro de Judas. Versículo 4. Fíjense cómo Dios nos ha querido proteger desde siempre. Dice aquí la palabra, y digo esto,
Bueno, el versículo anterior sería bueno leerlo porque en el versículo anterior se nota cómo el apóstol Judas tenía muchas intenciones de escribir la carta, pero él quería centrarse en el problema importante para cada uno de nosotros. Él quería centrarse en la salvación. Por eso estamos aquí, porque queremos la salvación, queremos esa vida eterna, y ese es un punto medular en todos los que nos preciamos de ser cristianos, nuestra salvación. Nuestra salvación. Y el apóstol quería escribirles acerca de la salvación, pero algo lo turbó y desvió su primera intención. Y vamos a ver en el versículo que sigue. Pero aquí dice el apóstol: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribiros acerca de la salvación que compartimos. Ese era el punto central. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que es Dios, la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. La fe, la verdadera fe. Ahora sí vemos el versículo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Miren, hermanos, la palabra inmoral no está circunscrita únicamente a la cuestión sexual. Podríamos decir que, por ejemplo, de las virtudes morales, son virtudes que tienen como fundamento la luz de la razón. Eso es la moral, la luz de la razón. Aunque nosotros estamos acostumbrados a aplicarla prácticamente solamente a la cuestión sexual, de moral o inmoralidad, ¿verdad? Pero es mucho más amplio el sentido de moralidad. Y a esa moralidad se refiere. El apóstol dice: la gracia nos permite todo. Fíjense, ¿desde cuándo somos advertidos? Gente que dice: haga lo que haga, Dios está conmigo. Gente que viene y grita aquí: que nadie te robe tu salvación. Como si una persona pudiera robar la salvación de otro. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Amén, amén, amén. Fíjense, hermanos, cómo las palabras del Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Nosotros sabemos que la palabra del Señor es multidimensional. La palabra del Señor se aplica en cualquier dimensión, en cualquier tiempo. Y es tan válida para cuando fue aplicada para el caso específico, o bien para nosotros hoy. Para nosotros hoy. Para nosotros hoy vale la palabra de Dios. Y en el mensaje que nuestro Señor Jesucristo da a las 7 iglesias, refuta esta hipergracia. La refuta. Sencillamente, miren, a 5 de las 7 iglesias, Cristo Jesús les exige arrepentimiento. Les exige arrepentimiento. Según la hipergracia, ya no necesitamos el arrepentimiento.
Porque si ya de todo estamos perdonados, vamos a estar un poquito en la iglesia de Efeso. Vamos a estar en Apocalipsis 2, los versículos del 2 al 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 2: yo conozco tus obras. ¿Conocerá el Señor nuestras acciones? Siempre hemos hecho énfasis que si nosotros tuviéramos conciencia de eso, nuestra vida cambiaría radicalmente. Si tuviéramos la conciencia de la omnisciencia, omnipresencia de Dios, si tuviéramos la conciencia de que Dios está siempre cerca de nosotros, nuestras actitudes serían otras. Adquiramos esa conciencia, adquirámoslas. Y a esta iglesia de Efeso el Señor le dice: yo conozco tus obras. ¿Será cierto? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. El versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Esta petición, por diversas razones, Cristo Jesús se la hace a 5 de las 7 iglesias. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El 6: pero tienes esto, que aborreces las obras del engañador, las cuales yo también aborrezco, dice Cristo Jesús. El 7: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero recalcar aquí: al que venciere. El mensaje a cada una de las 7 iglesias tiene esta frase en común. A las 7 iglesias, Cristo Jesús le dice: al que venciere, al que lo logre. Por eso estamos aquí. Queremos lograrlo. Queremos lograrlo. Vamos a regresar al versículo, déjenme checo cuál es el que acabamos de pasar. Dice: estaba leyendo otra cosa. Es el versículo donde el Señor dice: si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Es el 5. Y quiero que hagamos énfasis en qué quiere decir esto. Quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Saben lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir Cristo Jesús diciendo: quitaré tu candelero de su lugar.
Fíjense lo que quiere decir. Cristo acabaría con la iglesia si sus miembros no se arrepienten. Y sé que varios de los que estamos aquí hemos visto cómo una iglesia fue quitada porque no hubo arrepentimiento. Algunos de los que estamos aquí. Fíjense lo que pasó, no solamente con esta iglesia. ¿Alguien recuerda cómo nació la bandera de Turquía? Ahí estaba, en ese lugar. Ahí estaba Éfeso. Y la historia de la bandera de Turquía es terrible, hermanos. Quiero decirles que en una noche en Turquía hubo una masacre de cristianos. Una masacre terrible de cristianos. La calle estaba llena de charcos de sangre. Y alguien de los turcos le llamó la atención que en el charco se estaba reflejando la luna y que también se estaba reflejando una estrella. Y decidieron adoptar como su bandera ese terrible acontecimiento de esa noche. La bandera de Turquía es todo el fondo rojo, una luna y una estrella. La sangre de los cristianos. Quitó el Señor el candelero de su lugar. Lo quitó. Lo quitó el candelero de su lugar. Qué bueno que se hubieran arrepentido. Y es lo que deseamos de todo corazón. Deseamos de todo corazón que quienes han sido engañados se arrepientan. Ya un puñado de personas estamos ayunando, pidiéndole a Dios que Él mismo sea el quien abra los ojos de los engañados, que los vuelva de las tinieblas a su luz, que los vuelva de la potestad de Satanás a su potestad, a la potestad de Dios. El día de hoy, domingo, les toca a 3 personas ayunar por ese motivo. Hoy. Dios nos ayude. ¿Será importante arrepentirnos? ¿Será importante? Es delante de Él de quien estamos. Es delante de Dios de quien estamos. Este es el trabajo de un guía espiritual. Es el trabajo de un pastor. Si no, ¿para cuándo somos? Si no, ¿para cuándo somos?
Vamos a estar en 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Dice la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Iremos a dar cuentas? ¿Iremos a dar cuentas? La hipergracia subestima al Antiguo Testamento y aún más subestima todas las palabras que Cristo Jesús dijo antes de que ascendiera al cielo. Para ellos solamente vale lo que está después de eso. ¿Pero qué dijo Cristo Jesús? Cristo Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Engañados por la belleza y el poder de la gracia, se subestima todo lo demás, incluyendo la propia justicia de Dios. Aquí en la iglesia siempre hemos tratado de llevar un balance entre el amor de Dios y la justicia de Dios. No puede elevarse el amor sobre su justicia. No puede, no puede. Dice la palabra del Señor, hermanos, el apóstol Pablo dice en Hechos 20:27: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Debemos de tomar en cuenta todo. La hipergracia considera que no es necesario ponernos a cuentas con Dios, puesto que ya hemos sido perdonados y que no perderemos nuestra salvación. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? ¿Será necesario ponernos a cuentas con Dios? Sí, 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, si hacemos el paso A, va a suceder el paso B. Si vamos con Dios, clamamos a Él, le suplicamos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La hipergracia dice que no es necesario, que no es necesario. Miren, hermanos, un caso grandioso. Voy a hablar de el rey David y voy a hablar de aquel personaje que se llamaba Urías. Creo que todos lo ubicamos. Aquel personaje que era el esposo de Betsabé y que David, un tanto en su perversidad,
mandó una carta al frente de batalla con el mismo Urías para que Urías fuera puesto en el frente de la batalla y se le dejara solo. No era solamente el terrible problema del adulterio, era este asesinato. Cuando vino el hombre de Dios y le expuso al rey David un caso de mucha injusticia, el rey David se dio el levantón de donde estaba y dijo: ese hombre necesita pagar 4 veces el mal que hizo y necesita pena de muerte. Dios le perdonó la pena de muerte a David. Ahorita vamos a ver por qué. Pero sí lo hizo que pagara 4 veces. 3 de ellas con la muerte de uno de sus hijos. 3 de sus hijos murieron. Y una de ellas con la violación de una de sus hijas por parte de un medio hermano. Pagó 4 veces David. Él mismo pronunció su sentencia. Él mismo. Por eso en el Salmo 51 dijo: recrea los huesos que has abatido. Pero tengo una pregunta. La ofensa era solamente para Urías. La ofensa era solamente para Urías. Todo lo que había hecho, todo lo terrible, era solamente para Urías. Vamos a ver. En el Salmo 51, en el versículo 4, David sabe que al que realmente ofendió fue a él. Al que realmente ofendió fue a él. Y por eso aquí en el Salmo 51, en ese clamor que el rey levanta, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es importantísimo que nosotros tengamos esa conciencia. Fíjense que la sinceridad del rey David lo llevó a conocer la verdad, la sinceridad para con Dios. Por eso le suplicamos su sinceridad para con Dios, se la suplicamos, su sinceridad para con Él. Porque acuérdense cuando los discípulos le dijeron a Cristo Jesús que por qué enseñaba por parábolas, recuérdenlo. Y entonces voy a parafrasear la respuesta, pero usted la puede checar al 100% en los evangelios. Cristo Jesús respondió, parafraseando yo: para que los que son sinceros delante de mí entiendan, y los que no son sinceros no entiendan, no sea que se arrepientan y yo los sane. Eso dijo Cristo Jesús. Eso dijo Cristo Jesús. Justicia pura, justicia pura. Él, siendo
el juez justo de toda la tierra, Él siendo el sol de justicia, ¿podría Él faltar a su justicia? Por eso envió a su Hijo Cristo Jesús a que pagara nuestras culpas, para que su justicia fuera cumplida. Por eso. Así que los ojos espirituales de David fueron abiertos, y por eso él entendía esto y entendía más. Dice en el versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad. Dios ama la verdad. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y la sinceridad del corazón de este hombre lo llevó a comprender todo lo que estaba detrás en el campo espiritual. Y por eso dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David sabía que el Espíritu de Dios se había alejado de él. David sabía que su salvación estaba en peligro. Y en este clamor de este Salmo 51, en el versículo 11, dice, no me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti, y no me quites, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si nosotros insistimos en nuestra falsedad, si nosotros insistimos en seguirlo ofendiendo a Él, lo primero que pasa es que el Espíritu de Dios que tenemos en nuestro interior se entristece. Pero si continuamos con esa actitud perversa, el Espíritu de Dios se va. ¿Y qué dice Cristo Jesús al respecto? Dice que entonces regresa el espíritu malo que antes habitaba en esa persona. Y dice Cristo Jesús que encuentra aquella casa limpia y vacía. Limpia porque todos sus pecados le habían sido perdonados, y vacía porque el Espíritu de Dios ya no está allí. Y entonces aquel espíritu malo va y trae otros 7 espíritus peores que él, y empiezan a habitar en esa casa. Y dice Cristo Jesús que el postrer estado de ese hombre es peor que al principio. Dios nos ayude, Dios nos ayude, Dios nos ayude. Qué hombre tan sincero y tan derecho, David. Es bueno comparar con el rey que fue antes que él, el rey Saúl. El rey Saúl, según lo que ustedes han sabido, ¿sería sincero con Dios? Cuando el varón de Dios, el hombre de Dios, va y lo reprende, él reconoce que desobedeció a Dios. Pero después de eso se va con la adivina de Endor. En vez de acudir al Todopoderoso, va y acude al otro lado.
con el engañador. Dice el Señor Jesús que cuando hacemos estas cosas, entonces nuestra ruina es grande. Y fue grande la ruina del rey Saúl. En un mismo día murieron él y sus hijos. En un mismo día. Vamos a estar en Mateo 25, versículo 34. Es importante hacer conciencia que todo lo que le hacemos a los demás se lo estamos haciendo a Él. Es importante que tengamos esa conciencia. Dice aquí Cristo Jesús, bueno, lo voy a leer acá. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Usted quiere eso? ¿Escuchar esas palabras del Señor Jesús? Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, debe ser una equivocación, porque yo viví 2000 años después que tú. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a cada uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. Si usted hace una obra buena, una obra de caridad, se lo está haciendo a Él. Pero también si usted está haciendo algo malo, algo perverso, algo terrible en contra de alguien, también se lo está haciendo a Él. El versículo que sigue: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
obedecemos a Dios. Obedecemos a Dios. Excelente. Excelente. Esta hoja que les regalé, ese versículo que tienen en sus manos, habla de cuánto se agrada a Dios, cuánto se alegra a Dios cuando oímos su voz y hacemos lo que nos dice. Entonces nos convertimos en su especial tesoro. ¿Oiremos la otra voz? ¿Oiremos la otra voz? La voz que nos hace hacer cosas en contra de Él. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a ponernos de pie un momento. Dígale lo que quiera. Vamos a dejar un momento en silencio para que cada quien le diga a Dios cuál es su decisión. ¿Cuál voz escuchará usted? ¿Cuál voz obedecerá a usted? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestra frente. Sincérese un momento con Dios. Sincérese un momento con el Señor. Es por nuestro propio bien, por el bien de nuestra familia, por el bien de la iglesia. Padre eterno, Señor, aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Que nos ayudes, Padre, cada día, Padre, en este camino, Padre. Ayúdanos, Padre, a cada uno, Señor, ser sinceros delante.